Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí en su espacio Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al doctor José Brito Albuja, quien es el subsecretario de Fundamentos Educativos. En otras oportunidades hemos entrevistado al doctor Brito por los temas de pedagogía, es un experto en el área y ahora está como parte del Ministerio de Educación. Doctor, hemos escuchado posibles reformas, cambios, sobre todo el volver a las escuelas rurales pequeñas. ¿Hacia dónde queremos enrumbar los nuevos procesos educativos en el país? Gracias, Claudia, por la oportunidad. No es que queremos, estamos obligados a realizar cambios. Primero, devolver a las comunidades las escuelas que fueron cerradas. La escuela no solo consistía en un centro en el cual los niños podían aprender, sino que adicionalmente era un centro donde la comunidad entera encontraba un espacio de diálogo, de resolución de problemas, de preocuparse inclusive de la misma escuela, de la atención a los niños, de la alimentación. Cerradas estas, tenían que recorrer grandes distancias. En la sierra, a través del frío, de los páramos, no se proporcionó transporte a todos los niños. En el oriente, en canoa, en lancha, en la costa, a través también de lancha, a través de las montañas. Y con el tiempo estos niños abandonaron la escuela. En algunas comunidades los padres volvieron a la escuela, están los niños, están tratando de reinventar la escuela. Y entonces una de las condiciones que nosotros... Pero fue como iniciativa de los padres. De los padres. Claro que el ministro de Educación, como hombre de investigación en el campo educativo, conocía la realidad dura, pero también se dio cuenta que la comunidad necesitaba la escuela para reintegrar a través de la escuela a la comunidad entera. En uno de los procesos de investigación y documentación que se hizo, un padre, al explicar todo el trauma humano, social que se produce por sacar la escuela y llevarla tan lejos a las escuelas del milenio, él dice una frase, dice, se nos fue la alegría. O sea, claro, y usted entiende que muchos que nos hemos dedicado a la docencia toda la vida, siempre decimos, si no fuera por los niños, no valdría la pena seguir luchando como profesor. Y mucho más si se cierra la escuela en función de un edificio grande. Hubo también alejamiento de las comunidades hasta por la estructura del edificio, porque rompieron el paisaje. Pueden decir que una escuela parecida a las casas que la comunidad tiene no es apropiada. Es apropiada en el sentido que es lo que aprecian ellos. Entonces, se dieron muchos problemas. El ministro mencionó eso como una especie de etnocidio que se ha producido. Entonces, es muy grave hablar de etnocidio. Ahora, doctor, ¿cómo volver a rearmar la estructura anterior? Pero al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con estos enormes edificios construidos en diferentes partes de la ruralidad del Ecuador? Sí, estas escuelas y estos edificios van a seguir funcionando. Tampoco todos los niños no tienen las condiciones de las escuelas y de las circunstancias en que migraron, ¿no? Además, también vamos a fortalecer el proceso de los colegios y de la educación técnica. Entonces vamos a utilizarlas en toda su capacidad para asimismo fomentar otro tipo de educación que es importante en el país por el abandono también de los últimos años de la educación técnica. Pero creemos que en algunos casos cuando la comunidad pide, solicita y ha cuidado sus escuelas, porque otros edificios han sido destruidos, realmente destruidos, como dicen en el campo, se volvió monte, ¿no?
fueron abandonadas sin ningún tipo de y cuidado. sirvió para todo, pero menos Pero para también eso. hay dudas, hemos visto algunos artículos que hablan de que las escuelas rurales de pronto volvían a ser unidocentes, lo cual genera otro tipo de problemas para los niños. Son unidocentes. Lo que el Ecuador tiene que saber es que el 52% de las escuelas en el país siguen siendo unidocentes y ¿Por qué docentes. nos mintieron y pensamos que había otra situación? Pues, bueno, eso yo me imagino que era el afán de propaganda para decir que todo lo que se ha hecho estaba bien. 52% en este momento corresponden a 5.300 escuelas uni y pluridocentes. O sea, que hay varios niños de varias edades con varias necesidades pedagógicas metidas en un solo ambiente escolar. Eso es una realidad. O sea, eso existe, eso no fue cambiado. Y la única estrategia que se les ocurrió es desaparezcamos a un tanto de estas y llevémosles a un edificio enorme. Ahí el problema es la masificación, 40, 50 niños por paralelo, ¿sí? Con una serie de problemas. No han resuelto el problema de la falta de aprendizaje. Hoy tenemos mejores condiciones. ¿Hemos mejorado en calidad de aprendizaje? No, tal vez sí, la infraestructura, pero para muchos niños representó el desarraigo de su comunidad, el abandono de su cultura, y inclusive me parece que es una violación a principios de derecho constitucional. Los niños tienen derecho a recibir la educación en su territorio, en su idioma, en sus costumbres. Además de esto nos trae otro problema. Si son escuelas que ya hay 5.300 escuelas y que tienen estas condiciones, se les evalúa conforme a las estructuras de los colegios urbanos, digamos, o de las ciudades grandes. Entonces siempre van a estar en condiciones negativas. Uno de los criterios que hemos hecho para priorizar las instituciones es que los padres lo quieran. Segundo, que tengan carencias. Llegar a las escuelas con mayores dificultades. Y no solo de recursos. O sea, a veces se cree que por mejorar las paredes o mejorar los pupitres o mejorar la infraestructura tecnológica ya hay calidad. Sí, eso es bueno, peor es no tenerlo. Pero el asunto es qué se está promoviendo de aprendizajes, qué se debe hacer con tanta carencia. Entonces estamos en este momento reformulando el currículo para que estas escuelas se concentren en lo fundamental. Porque otra de las crisis es que hay demasiado abundante contenido que se exige a la escuela. Hay un problema, a la escuela. ¿Quieren resolver el problema de accidentes de tránsito? A la escuela. Entonces, la escuela está rebasada. Además, los profesores no han sido formados para otorgar una formación integral. Y la escuela a veces es un profesor. Pero ¿cómo logramos que la escuela responda a las necesidades de su entorno, de su medio, del niño del siglo XXI, con una serie de destrezas, de habilidades que salgan capacitados? ¿Cómo apuntar allá? Y cómo, lo que también decía el ministro, y lo he escuchado a usted en otros espacios, hablar de quitar esa carga de llenar formularios y dedicarse a enseñar. Estamos en eso, vamos 4 días haciendo el inventario. Está la estructura del proceso, del modelo de gestión y de la normativa, que estamos pensando seriamente que esto tiene que venir por decreto ejecutivo y que se declare en emergencia la educación. Todo está anclado a la norma, al reglamento, y hay documentos que implican el cumplimiento de metas de otras instancias. Es decir, si yo me comprometo a hacer algo, a la larga el profesor tiene que demostrarme que se aplicó. Piensen ustedes en la escuela unidocente. El profesor es profesor, es conserje, es director, es orientador vocacional, es todo. Hemos calculado que un profesor con tanta carga administrativa pierde en presencia de clases con sus alumnos hasta 5 horas diarias. Nos hemos percatado que al profesor se le demanda una actividad que superaría tranquilamente las 10 a 12 horas laborales. Nada ha dicho el Ministerio de Relaciones Laborales. Hay un abuso hacia la carga del profesor. Entonces, si el profesor tiene exceso de trabajo, si las pocas horas que permanece en el aula tiene que dedicarse a otras cosas, ¿a qué rato enseña? ¿Y a qué rato aprenden los niños? ¿Y a qué rato aprende el profesor también las nuevas? Usted hablaba desde temas de accidente de tránsito, educación vial, para dar, o sea, ¿cómo? Todo se está demandando a la escuela. Y entonces, ¿cómo queremos resolver eso? Que vuelva y sea importante la comunidad educativa. ¿Qué es la comunidad educativa?
son las personas que socialmente están alrededor de la escuela y que tienen que ser partícipes. Primero, aprendiendo a resolver los conflictos sociales en la escuela con los niños, colaborando, promocionando también como padres, que no crean que la escuela va a resolver lo que los padres no pueden, y sobre todo empoderando y facilitando el trabajo del profesor. Ahora, ¿cuánto tiempo va a demorar este proceso de cambio? ¿Qué es lo que nos preocupa también? Usted hablábamos al inicio de las nuevas escuelas rurales, el volver a instaurar la escuela dentro de sus propias comunidades, pero todos son tiempos, cambios, procesos. El peor enemigo de los cambios educativos es el tiempo. Nosotros estamos pensando ampliar más la flexibilidad del currículo. Hay instituciones educativas en el Ecuador que pueden caminar solas, ya pueden tener la suficiente responsabilidad como para avanzar sin necesidad de tanto control, de tanto persecución, de tanta amenaza de que si las cosas no son como el ministerio ha pensado, no están bien. Y dedicarnos como terapia intensiva, como lo harían los médicos, a aquellos que tienen un montón de carencias desde lo físico hasta lo que implica el auténtico aprendizaje. Vamos a dejar sentadas las cosas, vamos a empezar el trabajo. Hoy mismo ya tenemos todo el mapeo a nivel de país de todas las instituciones en las cuales nosotros podemos intervenir con terapia intensiva. Entonces, pensamos que la energía del ministerio en este tiempo, vamos a trabajar en esas para que se vuelva a empoderar de la educación la comunidad educativa, los padres, las familias, el barrio, la comunidad. ¿Cómo volver a puedan eso? trabajar. Que el padre, la madre ayuden desde a pintar la escuela. ¿Cómo eran antes? Como era antes. Pero de pronto decían, no, a los papás no se les puede pedir nada. Y es más cómodo para el papá entregar al hijo y olvidarse del cuento. Hay instituciones y hay directivos donde han sido sancionados porque no venía el arreglo para una gotera y decidieron los padres. Si el papá es albañil, puede ayudar. Así era. Y al contrario, a mí me parece que eso implicaba ese compromiso para que la escuela sea un ambiente agradable, saludable para sus propios hijos. Las mamás preparaban la comida. Hoy, ¿qué les llega cuando les llega? Les llega una galleta y una leche saborizada, totalmente alejado de su tradición. Una galleta que sirve para otras cosas, no para comer. Y que es una misma alimentación para los niños pequeñitos hasta el bachillerato. Los estudiantes de bachillerato ya no lo consumen, ya no lo aprecian y hay desperdicio. Entonces, hay todo un sistema que pretendió dotar de todas las cosas, pero no consiguió nada, en absoluto no consiguió, sino más que los profesores estén sobrecargados, que las instituciones prácticamente, hoy por hoy, tenemos un desfase de 20.000 profesores que no han ingresado al sistema de formación universitaria. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Acoger, como hicieron ya hay eso. Hay 28.000 docentes y directivos sin la formación docente trabajando en el sistema. Es gravísimo, es gravísimo. Y se nos hizo creer que tener edificios era una educación de calidad. Lo cual ya todos hemos sido conscientes de que no es verdad. Tener infraestructura no significa mejorar la calidad de educación. Ahora usted habla que van a declarar varias escuelas en emergencia o varias unidades educativas en emergencia. Más bien sería la educación en general. Sí, en general. Pero estamos este rato terminando el año lectivo en costa. Hay discusiones también en la costa de por qué se movieron los calendarios, aunque el clima no haya cambiado. Hay una serie de elementos de cómo evaluar, cómo analizar, desde la creación de los famosos quimestres y otros temas. Usted decía el factor que es enemigo del proceso educativo es el tiempo, pero ¿cuánto tiempo va a tomar o cuánto tiempo tendrá la declaratoria de emergencia en educación? No sé, esto depende de una política del gobierno ya. Creo que hay la mejor intención de apoyar a la educación. Una declaratoria de emergencia nos permitiría contar con los recursos educativos y permitir que las normas que hoy hiperregularizan al sistema puedan ser cambiadas y entrar a intervenir de forma directa, sin tanta traba, sin tanta situación legal. Y entonces, por ejemplo, lo que pasó en la costa con el cambio del cronograma. Antes nos decían, usted tiene que trabajar 180 o 200 días. Y uno se amoldaba inclusive a las cuestiones de la comunidad, a lo social, a las fiestas, al cultivo, la cosecha, ¿sí? Pero no, 200 días.
Y el calendario y las fiestas las vienen impuestas desde planta central, desde los distritos. Entonces la escuela solo cumple. Y cumple. No, solo cumple en cumplir los días. En cumplir pero no los mejora el días. proceso de Sí, aprendizaje. para nada, o sea, y con tantas actividades que el profesor, además de las notas, que son muchas, además de los inventarios, además de hacer informe por cada estudiante, además de atender a los padres de familia, tiene que llenar las matrices de cumplimiento de todas las demandas curriculares que se hacen desde la sociedad, tiene que dar cuenta del progreso de cada estudiante, tiene que hacer concreciones curriculares. Bueno, es enorme la lista, es enorme la lista. Entonces, estamos pensando hacer un acuerdo ministerial en el cual solo queden aquellas cosas inherentes al trabajo de enseñanza y aprendizaje en el aula. Lo que implica poder informar cómo van los chicos, las notas, Sí, las lo que se decía evaluaciones. antes, notas, evaluaciones y hasta dónde se vio en la malla curricular. Si era historia, si vieron, no sé, Edad Media y Renacimiento, ¿cómo ir cuadrando eso, contenidos? También ha habido una carencia en el mundo de lo social. Para estas escuelas estamos pensando en un currículo que se centre en lo esencial, profundamente en lo esencial. ¿Qué es para mí esencial? Lectura y escritura. El aprender a entender bien el idioma. Sin lectura y escritura no estamos en el siglo que vivimos. Y además todas las materias, todas las exigencias curriculares dependen del nivel lector y de comprensión que tienen los chicos. Si ahí no logramos nada, no hacemos nada enseñando ciencias o enseñando estudios, sino consumir tiempo valioso. La segunda, la promoción de las competencias ciudadanas del sistema valorativo y ético de los chicos, que aprendan a convivir, a compartir, a resolver problemas dialogando. Eso para mí es fundamental. Son las condiciones básicas del mundo. Ni siquiera se requiere ahora tener conocimientos abundantes de un tipo de profesión, sino tener las condiciones para seguir aprendiendo, para adaptarnos al cambio. Inclusive no solo cambiarán de cargos o funciones. Hoy se piensa que van a cambiar de profesiones las personas que están saliendo. Y tal como está el sistema, no solo en Ecuador, eso hay que reconocer, sino en América Latina, estamos formando a la gente para el desempleo. Porque muchas de las profesiones que hoy existen en 10 años no existirán. Entonces, ¿qué tiene que formar uno para que le sirva realmente para bien el paso por la escuela? Este tipo de habilidades socioafectivas, el empoderamiento de que eres una persona capaz que puede aprender sin tutores, sin profesores, el lenguaje que le facilita el aprendizaje de otras cosas que a lo mejor no se trabajó en la escuela. Y tercera ruta es que tengan conocimientos básicos de tecnología y de ciencia. Ni siquiera le digo de ciencias naturales, sino de ciencia en general, que se pueda entender el mundo en que vivimos, donde la tecnología y la ciencia son fundamentales para estar al tiempo en que vivimos. ¿Cómo preparar a los profesores para que enseñen eso a los chicos? Reducir el currículo. Al profesor le va a gustar porque tiene más tiempo de trabajar en lo fundamental. Si tiene demasiados, ¿qué es cumplir el currículo? Decir que en un determinado momento trataron determinados temas y se acabó. Las notas de la escuela del niño no corresponden con las notas de las evaluaciones externas. No están aprendiendo. Entonces lo que decimos, concéntrenos en lo fundamental. Dotemos al niño de las capacidades para leer. Esta lectura le va a permitir aprender, inclusive si no se trabajó en el aula por sí mismo. O sea, son capacidades fuertes de empoderamiento de los niños. Inclusive, si esto va bien, si esto lo podemos concretar, así debería ser un sistema curricular a nivel de un país. En otros países no tienen ni siquiera currículo nacional. Cada institución, con los padres deciden, esto está en el artículo 29 de la Constitución, tienen la opción de elegir los principios y creencias educativas y las opciones pedagógicas que tuvieran. Pero esto fue arrasado, eso no fue tomado en cuenta. La LOEI, que está en revisión, no cumple con ese artículo. La imposición de un currículo nacional, olvidándose de todas las diferencias, de la diversidad, de todo tipo, no está considerado en el currículo. Más allá inclusive de decir que es abierto y flexible. Cuando es abierto y flexible y le dice, usted puede adaptar desde el currículo, es carga administrativa. Si usted va a hacer un cambio, tiene que presentar un documento enorme, un dossier de justificativos, de evaluaciones, de cosas para poder implementar un cambio que usted crea positivo.
Entonces, estamos atados a una concepción de una educación tipo fábrica. Parecía superado en el siglo XX, pero no. Adocenados, y lo que usted dice, lo más grave, estamos formando chicos que van a ir al desempleo, porque las profesiones o las destrezas que están aprendiendo no tienen nada que ver con el siglo XXI. Y hay algo problemático también. No solo en escuela se aprende. Hoy vivimos un ambiente en que todos los medios de comunicación, la televisión, el internet, se convierten en agentes educativos, para bien o para mal. Y entonces combaten o entran en contradicción con los aprendizajes escolares. De alguna manera, entonces, la escuela tiene que saber en qué vale la pena trabajar, que el alumno no aprenda en otro momento. Usted recordará a Julián de Zuviría, él tiene una frase lapidaria. Cuando le preguntan qué hay que enseñar en la escuela, él dice, aquello que Google no lo puede enseñar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay otros mecanismos para dar cuenta de los contenidos. ¿Qué no te va a enseñar Google? A ser persona. Eso todavía no se puede automatizar. A ser buena persona, además. A ser buena persona, a tener capacidad para aprender, a discriminar aquello sustancial de lo irrelevante, a poder escoger entre tanta oferta aquello vale la pena hacer el esfuerzo de aprender de aquello que puede ser temporalmente inservible. O sea, los datos y las cosas que están en los dispositivos no deben estar como currículo escolar. Muchísimas gracias al doctor José Brito. Recordamos que eres el subsecretario de Fundamentos Educativos. Con él hemos hablado sobre estas propuestas de reforma, una serie de elementos que van desde volver a las escuelas rurales pequeñas. Los datos son muy duros cuando él habla de que el 52% de unidades educativas del país son unidocentes. No es que se cambió, se taparon información, lo cual es muy grave, pero lo importante es conocer, saber dónde actuar y lo que él dice, hacer que docentes, unidades educativas, comunidades, empecemos a formar mejores ecuatorianos. La única forma de cambiar la situación es esa, generar hombres y mujeres capaces de valorar, de decidir qué deben escoger y de esta forma mejorar notablemente la calidad de la educación en el país. Gracias nuevamente al doctor José Brito. Nos vemos la próxima semana en su programa Enfoques. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.